Buenas tardes, otra semana más, programa Calle Libertad. Y hoy tenemos un periodista interesante, importante además. Es un periodista del Español, yo no lo conocía, pero lo había visto, lo había seguido en las tertulias de Federico Jiménez Los Santos. Y bueno, acaba de escribir un libro, Vive por nuestra zona, y me parecía súper interesante traerlo. Cristian Campos, bienvenido, muchísimas gracias, Cristian, a vosotros, de atendernos, muchas gracias. Bueno, Cristian, primero, antes de hablar del libro, quiero que me hables un poco tú eres periodista, eres de Barcelona y has decidido voluntariamente sí, pero también hay unas circunstancias que rodean ahí, venirte a vivir al puerto de Santa María. Exacto. Bueno, ¿por dónde empezamos? Periodista. Cuéntanos un poco dónde estudias, por qué decides periodismo, etcétera. A ver, yo vengo del periodismo cultural, había vivido toda la vida en Barcelona y, bueno, en un momento determinado yo me fui a Jerez. Mi plan era quedarme una semana en Jerez, lo alargué a 2 semanas, luego lo alargué a 1 mes, luego a 2 meses y me acabé quedando 2 años en Jerez. Encantado, yo no lo conocía, ya te digo, el plan era quedarme solamente una semana, pero al final, bueno, se convirtió casi en un plan de vida. Volví a Barcelona y, bueno, volví 3 o 4 años a Barcelona, pero con mi pareja, mi chica, que es de Cuenca, pero es muy flamenca, decidimos que nos queríamos ir para el sur, que ya era hora de dejar Barcelona y nos vinimos para Cádiz, entre el flamenco, ella es periodista gastronómica, entre el flamenco, el periodismo gastronómico, que Cádiz tiene, en fin, mucho terreno para correr en el terreno gastronómico y que yo ya veía la hora de irme de Barcelona, pues acabamos en el puerto de Santa María. Y bueno, profesionalmente yo soy periodista político del diario El Español y también, bueno, colaboro en varios medios más puntualmente y también soy tertuliano en la tertulia de Federico Jiménez Los Santos. Exacto. Has tocado un tema que a mí me gusta porque hoy he comido en La Punta del Sur, no sé si lo conoces, no. Es un bar que está distinguido por la guía Michelin en pleno barrio de La Viña, está al lado del Faro, es una alternativa. Son dos cosas distintas, pero una alternativa, digamos, desde un punto de vista más económico, pero espectacular, la Punta del Sur. Me llama la atención que tú realces la gastronomía de la zona, ¿no? ¿Por qué, Cristian? Bueno, mira, lo primero que hicimos ya te digo, con mi pareja, que es periodista gastronómica, fue irnos a La Poniente, para darnos el homenaje de bienvenida. Fue como nuestro regalo de bienvenida a Cádiz. Y bueno, por su trabajo, la verdad es que, bueno, ella está todo el día de bares, de tascas de restaurantes, de tabancos, y así que vamos conociendo poco a poco la gastronomía de aquí, los lugares emblemáticos de Cádiz, de Jerez, de Chiclana, de Chipiona. El Faro, por ejemplo, conozco el Faro del Puerto. Cené además hace una semana con el escritor Enrique García Máquez en el Faro, pero el del Puerto de Santa María. El de Cádiz no lo conozco y lo tengo pendiente. Así que... Sanlúcar es otro enclave importante, Sanlúcar de Barrameda. Ahí se come y se bebe maravillosamente. Lo que pasa es que os vendéis relativamente mal, porque fíjate, en Cataluña hay muy buena gastronomía, pero lo vendemos maravillosamente bien. En cambio aquí a mí me ha sorprendido, porque hay un nivel muy bueno, tanto a nivel de gastronomía popular como a nivel de gastronomía de élite, digamos, de alto nivel. Y yo no me lo esperaba. Yo sinceramente, no venía con prejuicios, pero yo pensaba que aquí la gastronomía iba a ser más gastronomía popular, pero me he encontrado muy buen nivel en todos los niveles, tanto a nivel popular como medio como alto, y me ha sorprendido gratamente, aparte de que hay muchísimas cosas que no se conocen. Y ya te digo, en Cataluña nos vendemos muy bien y el País Vasco también se ha vendido muy bien, pero aquí no tanto, cuando realmente el nivel es exactamente igual o incluso mejor. Hay una clase media alta que no se prodiga, o sea, que no se... digamos, hay una opinión publicada que no publica sobre el paro, pero hay una clase media alta potente que yo creo que da esa gastronomía. Pero bueno, eso es otro tema. Te viniste a la zona, te gusta la zona, pero también el clima de Cataluña, ¿cómo lo ves, Cristian? ¿Es asfixiante o todavía tienes margen de estar ahí? Yo siempre digo que yo no me he venido aquí exclusivamente por el tema político, me he venido por razones personales, porque queríamos venir, nos gustaba, queríamos un cambio,
pero evidentemente el clima político no ha ayudado en nada. Es decir, si en algún momento hubo alguna duda, desde luego el clima político en Cataluña lo acabó de despejar cualquier duda, porque el problema es que en Cataluña han coincidido dos populismos. Ha coincidido el populismo del nacionalismo, que es muy agresivo y muy radical, y el populismo de la extrema izquierda, de Ada Colau. En el caso de Barcelona, yo soy de Barcelona. Sí. Entonces, si ya es difícil para una sociedad soportar un populismo, sobrevivir a un populismo, sobrevivir a dos combinados y que además se entienden entre ellos, es realmente complicado. Yo creo que Cataluña está viviendo una decadencia acelerada además. Lo que pasa es que Cataluña es una región muy potente económicamente, sí. Entonces la inercia hace que no se note tanto como sí, pero realmente, por el nivel, claro. Exacto, pero realmente se va a empezar a notar cada vez más y más y más. Yo creo que lo que ha ocurrido en Cataluña es una desgracia. Es una desgracia. Bueno, realmente tú has escrito este libro, lo has presentado recientemente, ¿no, Cristian? No, bueno, lo presentamos el día 12 en Madrid. El día 12 en Madrid. Acaba de salir, por eso. Acaba de salir, exacto. Entonces se llama La anomalía catalana. ¿Y si el problema fuera Cataluña y España la solución? Es un libro que podemos encontrar en las librerías, me imagino, sí. O incluso, no sé si estará online o ebook. Sí, también, ¿verdad? Comprar, sí, también se puede comprar digital. Y bueno, es un libro que combate los mitos en los que se basan los mitos y por tanto fraudulentos, falaces, en los que se basa el nacionalismo, ¿no? Por ejemplo, que Cataluña es una nación. Exacto. Mucha gente dice que el catalanismo, el nacionalismo catalán es una distorsión de la realidad y realmente no es una distorsión, es una inversión de la realidad, donde hay negro ellos ponen blanco y donde hay blanco ellos ponen negro, es el negativo de la realidad. Por ejemplo, yo en el libro explico que el idioma propio de Cataluña no es primero, el concepto de idioma propio ya es sí, extraño porque sí. No es un concepto jurídico moderno, solamente existe en España, no hay ninguna nación europea que en su constitución hable de un idioma propio. El idioma propio es algo extraño, eso solo es un invento de los nacionalismos españoles, del nacionalismo vasco y del nacionalismo catalán, que luego se ha copiado en Galicia, en Valencia, en Baleares, etc. En Cataluña el catalán jamás ha sido el primer idioma, es decir, ahora las propias estadísticas o estudios de la Generalitat dicen que aproximadamente el 60% de los catalanes tienen como primera lengua y como lengua materna y como lengua de identificación el español. Y en segundo lugar, y muy lejos, está el catalán, es decir, la proporción es de un 55-60%. Y más en Barcelona, ¿no, Cristian? Y más en Barcelona. Con lo cual, bueno, primero, el idioma propio es un invento, es un concepto extraño al constitucionalismo moderno, pero en cualquier caso, si existiera algo parecido a un idioma propio, ese idioma propio sería el español, que es el idioma mayoritario en Cataluña, ¿no? Entonces, a partir de ahí se desarrollan, porque el idioma es como el mito fundacional del nacionalismo catalán. Sin el idioma, bueno, el nacionalismo sería un folclore más, ¿no? Claro, sería, bueno, un movimiento cantonalista más, pero es el idioma lo que le confiere, digamos, el prestigio incluso en Madrid, ¿no? Porque hay muchas élites de Madrid que se han creído el nacionalismo catalán, sí. Se han creído en los mitos del nacionalismo catalán, empezando por el PSOE y por el PSC, ¿no? Influenciado por el PSC. Sí, entonces en el libro yo intento desmontar esos mitos. Tú decías, y yo lo digo también, que los mitos fundacionales del nacionalismo y de la izquierda son... A ver, uno es el paraíso nacionalista, el otro es el paraíso colectivista, ¿no? Exacto. Pero claro, los dos se ponen de acuerdo en ser un poco antisistema, ¿no? Anticonstitución, antidemocracia, antiliberalismo, antidemocracia liberal, porque los conservadores y los liberales yo veo que aceptan que no hay un fin, no hay una sociedad final, hay una sociedad para convivir todos, pero el socialismo quiere una sociedad final en donde todos seamos felices. ¿Tú cómo lo ves? Exacto. Eso es muy, muy interesante porque yo creo que, bueno, hay mucha más gente que tanto el socialismo como el nacionalismo consideran a la democracia no como un fin, sino como un medio para llegar a una sociedad ideal. Es decir, y en cuanto a la democracia no les sirve para llegar a ese medio ideal, la fuerzan, que es, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora mismo en España. O en Venezuela, por ejemplo, o en cualquier otro lugar donde... Exacto. Mientras que, a riesgo de simplificar, pero yo creo que el conservadurismo o el liberalismo consideran la democracia como un fin en sí mismo, es decir, aceptan que,
puntualmente la democracia puede dar el poder a una ideología contraria que durante un tiempo pueda gobernar. Quiero decir, eso sería lo que ellos aceptarían, eso, lo aceptan de hecho, ¿no? Mientras que el socialismo, bueno, yo creo que y el nacionalismo yo creo que se encuentran incómodos en la democracia en el sentido de que cuando les da el poder, pues lo gestionan bien, pero cuando no les da el poder, bueno, se rebelan contra eso de diferentes maneras, ¿no? Y hay 10.000 ejemplos históricos. Hay 10.000 ejemplos, ¿no? A través de revuelta callejera, a través del control de los medios de comunicación, de la imposición de lo políticamente correcto, de las políticas de la identidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y Cristian, cuando la derecha se revela es una contrarrevolución. Quiero decir, han empezado nosotros, ¿no? Bueno, la prueba es un poco lo que ocurrió aquí mismo en Andalucía hace unos meses, cuando ganaron las elecciones PP y Ciudadanos. Quiero decir, toda la izquierda, una parte de la izquierda salió a la calle a protestar, ¿no? Mientras que no ha habido ninguna protesta de la derecha ahora que ha ganado el PSOE, o ahora que el PSOE está negociando con Esquerra Republicana, con Podemos, que es un partido de extrema izquierda, desde mi punto de vista, y con Esquerra Republicana, ¿no? Que es un partido liderado por un presidiario que está en prisión, condenado a 13 años de cárcel por dar un golpe contra el orden constitucional. Quiero decir, y la derecha no ha salido a la calle, la derecha, el conservadurismo, el liberalismo, como lo quieras llamar, no ha salido a la calle a protestar contra eso, cuando la izquierda sí que salió a protestar cuando aquí ganó las elecciones. Bueno, no las ganó, pero llegó al poder la coalición de PP y Ciudadanos, apoyado externamente por Vox, ¿no? Cristian, hay más mitos sobre los que se basa el nacionalismo, ¿no? Que son verdaderas falacias, ¿no? Pues sí, por ejemplo, el mito de que solo a los catalanes les corresponde decidir sobre el futuro de Cataluña, ¿no? Aquí lo que no se ha entendido, desde luego no se ha entendido en Cataluña, pero tampoco se ha entendido en el resto de España, porque no se ha hecho la pedagogía suficiente, ni PSOE ni PP la han hecho, ninguno de los dos. Lo que no se entiende es que España, toda España, le pertenece a todos los españoles, es decir, a Cádiz le pertenece tanto a los gaditanos como a los catalanes, como a los madrileños, como a los vascos, como a los gallegos, como a los castellanos, y viceversa. A Tarragona igual. Exacto, y Tarragona igual, y que Barcelona le pertenece a los gaditanos. ¿No? Mucho tiempo, ¿por qué no voy a poder decir? Exacto. Entonces, bueno, el mito ese de que Cataluña, de que cualquier decisión sobre Cataluña, sobre el futuro de Cataluña, le corresponde a los catalanes, bueno, es evidentemente una falacia, ¿no? Porque además cuando se dice ni siquiera se está hablando de todos los catalanes. Yo soy catalán y yo, por ejemplo, yo por supuesto no soy partidario de la independencia de Cataluña. Se está hablando de los catalanes separatistas, que son los buenos catalanes, los catalanes nacionalistas, los catalanes con pedigrí, de 8 apellidos, y en fin, y sobre todo compartan la ideología nacionalista, ¿no? Con lo cual, bueno, pues de la misma manera que los catalanes no tendrían derecho a votar, por ejemplo, que echáramos de España a los gallegos, o no tendrían derecho a regalarle, pues no sé, el puente de la Constitución a los ingleses, pues tampoco tienen derecho a decidir sobre Cataluña. Y eso, que es algo tan básico que hasta da vergüenza explicarlo, porque parece algo que podría entender hasta un niño, pues necesitamos... Hay que explicarlo porque no se ha hecho la pedagogía, no se ha explicado, y hay mucha gente que todavía no lo entiende en España. Yo recuerdo la transición, que además yo estuve en Cataluña un tiempo y gritábamos... ¿cómo era? Amnistía sí. Y estatuto de autonomía, sí. y estábamos, bueno, y yo estaba Lluís Llach allí, pero pedíamos estatuto de autonomía, ¿no? Porque, bueno, entendíamos que los nacionalismos iban a ser leales, pero no ha sido así, no ha sido así. Yo creo que el margen de confianza ya está. Quiero decir, yo entiendo que en las circunstancias de la transición se le dieron margen de confianza al nacionalismo, pero el nacionalismo ha traicionado esa confianza con creces. Es decir, no la ha traicionado ligeramente, sino que sistemáticamente, entre dos opciones, el nacionalismo siempre ha escogido la que podría perjudicar más a España a corto, medio o largo plazo. Incluso cuando las dos opciones les beneficiaban a ellos, han escogido de las dos la que más perjudicaba a España. Es decir, bueno, el nacionalismo ha sido totalmente desleal a España, y no solamente al Estado español, sino a la nación española, que es algo diferente. Y bueno, pues yo opino que ha llegado la hora de no dar ninguna oportunidad más. Es decir, ya se han agotado todas las oportunidades que se le podrían haber dado al nacionalismo catalán. Yo soy catalán y yo no
no quiero que se me trate diferente, se me trata de una forma privilegiada. Tengo una serie de privilegios por el hecho de ser catalán que no tiene un conquense, o que no tiene un vallisoletano, que no tiene un gaditano, que no tiene un malagueño. Quiero decir, y yo no rechazo esos privilegios que se me conceden por el hecho de ser catalán. Tengo mejores trenes, tengo mejores hospitales, tengo más dinero, tengo un régimen fiscal privilegiado, aunque se pagan muchos impuestos en Cataluña, pero es a cambio de unos servicios infinitamente superiores a los que puede tener, pues por ejemplo, un extremeño que para ir de su capital a Madrid no tiene tren, no tiene tren, ¿no? Quiero decir, es completamente absurdo. Yo lo que reivindico es que se me trate como cualquier otro ciudadano español. No quiero privilegios por el hecho de ser catalán. Cristian, me hizo mucha gracia un vídeo de promoción que tienes en Twitter, me parece, sí. sobre el libro, en donde tú dices que combate varios mitos en los que se basa el catalanismo, y se te ve en una playa, creo que es del puerto, no sé si es de Cádiz o del puerto, sí, con mucho aire, y dice, y voy a tener que combatir otro mito más, que es que en Cádiz no hace buen tiempo todo el año. Sí, es verdad, ¿no? Escogí... Mucho viento. Claro, exacto. Es que te explico la génesis de ese vídeo. La editorial me pidió un vídeo de promoción y entonces lo normal es que te hagas el vídeo, te grabes el vídeo delante de tu biblioteca, ¿no? Con libros detrás y tal. Eso es lo arquetípico, el recurso típico. Pero yo pensé, no, ya que estoy en Cádiz voy a aprovechar y voy a ir a la playa y voy a presumir de paraje idílico. Y llegué allí y bueno, aquello parecía que iba a venir un tsunami, quiero decir, hacía viento, lluvia, porque además en Cádiz no llueve de arriba abajo, llueve de lado. El paraguas no sirve absolutamente para nada. No sirve de absolutamente nada, con lo cual, bueno, pues estaba allí grabando el vídeo, pelado de frío, y dije, bueno, pues ya que combato los mitos del nacionalismo, voy a combatir otro mito, que es el de que en Cádiz hace buen tiempo todo el año. En realidad hace muy buen tiempo en Cádiz. Sí. Pero es verdad que no como se piensa, ¿no? Que no como se piensa, que el invierno en Cádiz pues es invierno, y hace viento, hace lluvia. Pero bueno, como tú decías, Cristian, se vive bien aquí. Se vive muy bien, se vive muy bien. Eso es una de las grandes virtudes que tenéis, quiero decir. Se vende, evidentemente, por ejemplo, las cifras del paro, ¿no? Sobre las cifras del paro en Cádiz, y entonces de ahí se extrae la conclusión de que Cádiz se vive fatal. Y realmente, o sea, tenéis muy callado, pero vivís muy bien. Sí, se vive muy bien. En Barcelona no se vive mal si no fuera por lo que pasa, lo que está pasando. Exacto. Yo la conozco bien, es una maravilla de ciudad, tú seguro que la apreciarás. A mí me encanta, pero sí, evidentemente está echada a perder por el nacionalismo. Hay un libro de Ramón de España, un periodista catalán, que habla de los diferentes países de Europa y dice, París sería una ciudad ideal si pudieras sacar a todos los parisinos de la ciudad, sí. Porque es una ciudad maravillosa, pero los parisinos no son la gente más simpática del mundo. No lo son. Y eso es en cierta manera, salvando todas las distancias, pero aplicable a Barcelona. Es decir, hay un rencor y un resentimiento. Pero no era así, ¿verdad, Cristian? Porque yo trabajé, como te he dicho, en la Costa Brava de jovencillo y estuve allí muchísimo tiempo. Y no era así. No era así en absoluto. En los años 70 Barcelona era una ciudad abierta, culturalmente muy potente. Era la avanzadilla de España. Exacto. Íbamos allí a aprender de Europa porque era el puerto, pero es que ahora eso. Exacto, todo el sector editorial estaba allí, la música, digamos, más avanzada. La música, el jazz, la literatura hispanoamericana que durante un tiempo estuvo allí, el teatro. Exacto, y todo eso murió en los años 80. Cuando el nacionalismo empezó a coger carrerilla, murió, en los años 90 ya estaba prácticamente muerto y ahora es un páramo. Toda la industria editorial se ha ido a Madrid o a otros lugares, toda la industria cultural, bueno, se mueve en otros parámetros, ¿no? Y se mueve por otros lugares de España. Quiero decir, el desastre que ha supuesto el nacionalismo para la cultura ha sido tremendo. Terrible. Federico ya lo anunció porque fue uno de los primeros que se fue de allí. Y él siempre estuvo en Barcelona y, bueno, aparte que tuvo un atentado, sufrió un atentado, etcétera, él fue el que anticipó todo eso, el país lo condenó, pero él siguió y luego ha habido... yo creo que se puede hablar un poco de exilio, aunque a lo mejor no es una palabra fuerte, pero seguro que hay miles de personas, ¿no? No, por supuesto. En mi entorno cercano yo conozco un montón de gente que o se ha ido ya de Cataluña o tiene pensado irse, básicamente por los niños,
por los hijos, porque claro, cuando es, por ejemplo, una pareja sola, bueno, eso tú decides hasta dónde Sí. aceptas, y a fin de cuentas el que sufre las consecuencias del clima social enrarecido eres tú. Pero cuando hay niños de por medio, ya piensas que esos niños van a tener que estudiar en un sistema educativo que está completamente manipulado por el nacionalismo, en el que los van a adoctrinar y en el que, en los que los van a convertir, les van a meter la idea de que ellos son mejores que el resto de los españoles por ser catalanes, que Cataluña no tiene nada que ver con España, que Cataluña es un país ocupado, etcétera, ¿no? Con lo cual, sí es cierto, hay mucha gente, quizás sí exilio, cuando dices la palabra exilio, claro, te evoca... Muy fuerte, pero claro, bueno, pero sí, pero ¿no? sí que es verdad que Sí, cada sí, vez sí. más gente, sobre todo gente de un nivel cultural y económico Sí, y profesional sí, alto, sí. se está yendo de Cataluña, aparte del éxodo de todas las empresas. ¿Sí? Cristian, un padre que quiera educar a un hijo en castellano, ¿puede hacerlo en Barcelona? No, en absoluto. Es absolutamente imposible. O lo llevas a un colegio privado, o que es, por cierto, lo que hacen las élites del nacionalismo, porque muy pocos de los hijos de los políticos de Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, incluso la CUP, llevan a sus hijos a colegios públicos, los llevan a colegios privados, ¿no? Toda la gente que ha puesto en marcha el procés, que es la alta burguesía barcelonesa, básicamente, llevan a sus hijos todos, ¿no? Bueno, estamos hablando de... Digamos que sí, que una amplia mayoría de ellos llevan a sus hijos a colegios privados donde, por supuesto, la educación es trilingüe, les enseñan en español, en catalán y en inglés, por supuesto. Claro. Quiero decir, esto de la inmersión lingüística y la imposición del catalán es solamente para el pueblo, pero evidentemente para sus hijos no, con lo cual... Pasa aquí con la izquierda, pero bueno, que llevan a sus hijos a las escuelas Sí, privadas y defienden la pública. Es otra cosa, pero es más o menos igual, ¿no? Exacto. Pues Cristian, nos queda un minutillo. No sé si quieres añadir algún mito más que hayas tocado aquí en el libro. No, yo la verdad, a mí lo que me gustaría es, independientemente de que la gente se compre el libro, Sí. ¿no? A mí lo que me gustaría es reivindicar que los españoles nos queramos un poco más a nosotros mismos, ¿no? Y que no nos creamos la imagen de nosotros que transmite el nacionalismo, tanto el catalán como el vasco, como ahora está empezando en otros lugares, ¿no? Valencia, Baleares, Galicia, etcétera, ¿no? Es decir, tengamos un poco más de fe en nosotros mismos, porque realmente la imagen que se transmite, que nosotros a veces nos creemos, Sí. ¿no? Por la leyenda negra, Por la leyenda, etcétera, pues no es real. Cristian, Dime. la conllevancia decía que era la solución en Ortega, es decir, aguantar el chaparrón. ¿Tú ves alguna otra opción como solución a todo este embate? Yo soy muy pesimista al respecto. Yo tengo un debate con Cayetana Álvarez de Toledo, a veces hemos hablado de Sí. este tema, y ella es mucho más positiva, optimista que yo, ¿no? Ella dice que al final la democracia siempre gana. Y yo creo que, eso puede ser cierto a largo plazo, pero que hay épocas en las que la democracia sufre golpes duros, y ahora en estos momentos la democracia está sufriendo un golpe muy duro en Cataluña, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que a largo plazo eso puede ser cierto, pero que a corto plazo realmente las cosas están muy con complicadas. este posible pacto de Madrid, ¿no? Y más con el pacto previsible entre PSOE, Podemos y Esquerra Republicana. Cristian, ha sido un verdadero placer tenerte. Gracias. Estás en El Español, escribes también en diferentes medios culturales, Letras Libres. Exacto, muy interesante a veces. Sí. En fin, te seguimos y muchísimas gracias por vivir aquí y por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias. Encantado. Hasta siempre. Y a ustedes muchísimas gracias por estar ahí de nuevo. Hasta el próximo programa. Muy buenas tardes.